porque hay aún muchos, ¿qué? Obstinados, dice mi versión, contumaces, dice la 1960, o sea, rebeldes, habladores de vanidades, o sea, cosas que no sirven. Vanidades no es hablar de orgullo. De eso, no, vanidades es cosas que no tienen fruto, vanos, engañadores, mayormente los de la circuncisión, o sea, los que judaizaron el evangelio. Esos, siga, a estos es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ahora, no se imagine a los judaizantes enseñando, vaya pequen, vaya adulteren, vaya forniquen, vaya beban. No, este no era el mensaje de los judaizantes. El mensaje de los judaizantes era, hay que guardar la ley, hay que guardar la ley, hay que guardarla para ser salvo, hay que circuncidarse, hay que hacer este rito, hay que hacer este otro rito. Ese era el mensaje de los judaizantes, y ese es el mensaje que no conviene. ¿Por qué no conviene? Porque mientras se siga en ese mensaje, la conciencia no se perfecciona. El problema es que, y eso también es una predicción de Pablo, que ya vamos a llegar allá, Pablo predicó el hombre de pecado. ¿Sí se acuerdan? Sí. El hombre de pecado. Ahora, y dijo, y Pablo dijo, eso está en Tesalonicenses, dijo, solamente que hay algo que a la presente lo detiene. Ahora, algunos decían que era el Espíritu Santo. ¿Cómo van a quitar el Espíritu Santo, hermano? No, el que iba a ser quitado era él. Él era el que le ponía freno a los judíos y a los judaizantes. Cuando ya él fue quitado, entonces eso se desenfrenó y apareció el hombre de pecado o la doctrina del hombre de pecado. ¿Cuál es la doctrina del hombre de pecado? Que no se puede ver a un hijo de Dios sin pecado. Siempre pecadores, arrepiéntense, ahora llorando, límpiense cada día, santifíquense cada día. Pero la obra de Cristo nos santificó una vez para siempre. Se levantarían a hablar cosas perversas, cosas malas, y uno diría, no, entonces, porque casi siempre el sistema religioso dice que lo malo y lo perverso y lo terrible son todos esos mensajes de libertinaje, pero no, de religión. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Entonces mire ya la primera predicción de Pablo. Después de su partida se levantarían del mismo pueblo de Dios lobos rapaces, gente que no quiere ver al rebaño perdonado, sino en constante proceso de perdón. No, perdonados.
es normal la duda de ella porque no estuvo apenas llega en la enseñanza del Padre Nuestro como oración que ya pasó, que fue de otro tiempo. ¿Por qué? Porque antes del sacrificio de Jesucristo había que pedir perdón todos los días. Después del sacrificio de Jesucristo, yo pido perdón una sola vez ya que me había hecho. De resto, yo reconozco mis fallas y recapitulo para mejorarlas, pero nunca pido perdón para salvación. Es más, yo puedo pedir perdón porque me siento que me ofendí, pero nunca que me apartó de él, que me desligó de él. Porque ya lo que desliga de Cristo no es como en el Antiguo Testamento que era el pecado. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento dice, y vuestro pecado ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios? Pero él quitó el pecado del medio. Entonces, ¿qué es lo que ahora separa de Cristo? La incredulidad. Lo dijo Pablo, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad. Pero el Espíritu dice claramente, o sea, es algo claro, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, y quiero ser muy claro aquí, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, voy a parar ahí un momento. A nosotros nos enseñaron siempre que eran doctrinas que enseñaban demonios. No, doctrinas de demonios de los hipócritas mentirosos, o sea, que todo es demonio. Esas son las doctrinas de demonios. O sea, ¿qué es lo que a nosotros nos dijeron? No, es que eso lo enseñó un demonio. Eso viene de un demonio. No, cuando dice que vendrían doctrinas de demonios, hermano, dígame si no hay doctrinas de demonios ahora. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Le voy a decir que los chismes, pero no los chismes de, ay, estaba con fulanito y ahorita está con fulanito. No, los chismes doctrinales, o sea, los cuentos doctrinales. Y se lo voy a decir porque mire lo que sigue diciendo. Mire lo que sigue diciendo. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, que era el siglo que ellos vivían, y de la venidera que es el que nosotros estamos. Pero ese es otro tema. Ahora, lo que les voy a decir es esto. La palabra ejercítate, ejercicio ahí, en su original es gimnasia. Ahí no está hablando de fútbol, ni de tenis, ni siquiera de la gimnasia que ahora se ve como deporte, sino de la gimnasia que en la época se hacía como ejercicio espiritual, que era un ascetismo de lo corporal para ser más espiritual. Dice, eso para poco aprovecha. ¿Sí me hago entender? La palabra allá era gimnasia. Lo que pasa es que ahora nos han dicho que el ejercicio para poco aprovecha, entonces eso para poder atacar el micro, el que vaya. No. Ahí era la gimnasia, que en la época no era una disciplina deportiva competitiva, sino una disciplina religiosa, espiritual, de ascetismo corporal. O sea, un ejercicio del cuerpo, como el ayuno, el yoga. Y por último, según el Timoteo 4, esas eran las predicciones de Pablo, miren,
Segunda Timoteo 4 dice: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo, o sea, está prediciendo algo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo que comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído, volviéndose a las fábulas. ¿Qué otra versión hay por ahí? Cuentos. ¿A las qué? ¿Volviéndose a las qué? A los cuentos. A los cuentos, a los mitos. ¿Qué es un mito? ¿Qué es un cuento? ¿Qué es una fábula? Son narraciones fantásticas. La fábula. ¿Usted ha visto en una fábula que la zorra habla? Claro. Las zorras hablan. Son cuentos inventados. Cuentos inventados. Fantásticos. Los mitos eran cuentos de los superhéroes. Un mito, Superman. Es un mito. ¿Por la pata sola? A venir a dar por la justicia. La Llorona. Batman es un mito. Dentro de la religión, Pablo predijo que en algún momento apartarían el oído de la verdad, o sea, de las cosas como son, reales como son, para volverse a cuentos. Ay, entonces por eso en la primera le dice cuentos de viejos. Perdónenme las señoras, pero las señoras magnifican todo. Lo que quiere desarrollar el escritor ahí es que en algún momento el cristianismo se iban a volver un poco de cuentos y leyendas, sus doctrinas. Y eso es lo que tenemos ahora. ¿Cuál es nuestro trabajo? Entonces, hermano, se los voy a decir, eso del infierno como es, del diablo como es, o como nos lo han mostrado, esos son cuentos fabulescos, son mitos. La semana pasada veíamos que todo viene del paganismo, que eran mitos. No, hermano, cojamos la palabra con sobriedad. Por eso termina diciéndole, pero tú sé sobrio. Sobrio es lo contrario a borracho. Ahora, ¿cuál es una de las características de los borrachos? Que distorsiona la realidad. El borracho que va en el carro piensa que va despacio y va a millón. Distorsiona la realidad. Por eso la predicción paulina van a llegar y se van a meter en mitos, en cuentos, en un poco de cuentos, hermano. Son mejor dicho, le voy a utilizar como se dice en este error de este tiempo. Unas películas. Eso se volvieron las doctrinas cristianas. Nos condenan por todo. Se empelicularon. No, entonces empieza uno a hacer con sobre. ¿Qué es lo que queremos? Con sobriedad, empezar a sacarlo de la verdad. Ahí no está hablando de moralidad ni nada, sino de cuentos y leyendas. Porque a uno se lo aplicaron era que se apartaban a la verdad para hacer cosas malas. No, está hablando de cuentos y leyendas del cristianismo. Por consiguiente, hermano, de la doctrina, cuentos y leyendas, hermano. Le aseguro que hay mucho por aprender, pero comprometámonos a algo. Vamos a estudiar la Biblia con sobriedad. Con sobriedad. Seamos sobrios. Estudiemos con sobriedad. Miremos qué pasó la raya de la realidad para volverse ficción. Porque yo le digo una cosa, no porque las cosas de Cristo sean naturales, no por eso dejan de ser maravillosas.